Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos con la doctora Paulette Morales Lomelí y quisiéramos saber un poco más de usted, doctora. Cuéntenos, ¿qué estudió? Bueno, mi licenciatura está en arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en la Ciudad de México. Mi maestría es también en la misma Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y es en el área de Ciencias y Artes para el Diseño, especialmente en investigación y de gestión y planeación territorial. Y mi doctorado lo tengo en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, en arquitectura. Es doctora en arquitectura, muy bien. Doctora, sabemos que usted tiene unos intereses muy particulares en su área de investigación y sabemos que es una apasionada del estudio de el lugar donde vamos a terminar la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? De los cementerios. Sí, Cuéntenos. bueno, son espacios, el cementerio es un espacio que poca gente ha estudiado, aunque parezca increíble, poca gente ha estudiado. Los arqueólogos han estudiado enterramientos, sacan huesos y todo eso, y han descubierto, bueno, zonas de enterramiento, que es muy diferente al cementerio. El cementerio es, digamos, es una invención, aunque suene increíble, es una invención, una creación a raíz de la Revolución Francesa, en donde empieza la ilustración a darse a conocer y empiezan a salir leyes de higienismo, del higienismo. Entonces, el higienismo, como la palabra dice, son las normas higiénicas que debe de tener toda la humanidad para no contagiarse de epidemias y de cosas terribles, de enfermedades y demás. Entonces, en el finales del siglo XVIII, empiezan a sacar, empiezan a sacar a los cementerios o a los lugares de enterramiento, los empiezan a sacar de las ciudades y se empieza a formar un, un edificio independiente dedicado únicamente al enterramiento y a la conmemoración de los cementerios. Entonces, digamos, dentro de la historia de los seres humanos, el cementerio es un concepto pues bastante reciente, aunque parezca un siglo y medio, dos de separación mucho, sobre todo para los niños, en la historia del hombre pues es un periodo muy corto. Y entonces, bueno, me llamó mucho la atención que dentro de los cementerios existen muchos elementos muy bonitos de arte de representaciones poéticas en las lápidas. Me llamó mucho la atención que toda su construcción, todo lo que es el, ¿cómo se llama? El contexto, el diseño del cementerio, tiene elementos muy hermosos, muy bellos, que normalmente las personas no vemos porque cuando vamos o accedemos a un cementerio, pues vamos a llevar desgraciadamente a algún pariente, ¿no? Y entonces el dolor nos nubla, no nos deja ver esto, pero si nosotros vamos a algún otro cementerio donde no tengamos a nadie enterrado y tenemos la capacidad de voltear y observar esos ángeles maravillosos que son del tamaño de una persona o más grandes, podemos llegar a apreciar lo bonito que es una capilla, que es una construcción arquitectónica, cómo hablan entre ellos, entre un sepulcro y otro, y cómo es un lugar ajardinado, precioso, de paz, que lejos de pensar que da mucho miedo, al contrario, es un lugar maravilloso de meditación, de paz, de silencio, que nada más se oye la naturaleza, porque al fin y al cabo son jardines adentro de una comunidad, ¿no? Entonces, esas cosas me llevaron a estudiarlos y a apreciar desde otro punto de vista que va más allá del dolor que produce el perder a alguien, entrar y verlos con otra mirada, con otros ojos.
Qué interesante, doctora. Entonces, ¿usted cree que sería válido considerar a los cementerios como sitios turísticos? ¿Habrá algún tipo de beneficio? Sí. Como turísticos se está haciendo, hay una red en la cual pertenezco, que es de cementerios patrimoniales, una red mundial, es una red, nosotros le llamamos a una reunión entre varios expertos de diferentes áreas que convergen, que van a un punto, ¿no? Que estudian un solo punto. Y esta red de cementerios, en el año 2000, exactamente en el año 2000, 1999, 2000, comienza en una población de Medellín, en Colombia. Hay un cementerio que tiene esculturas bellísimas y todo, y que es una zona muy conflictiva. Estamos hablando del año 2000, donde Colombia tiene problemas gravísimos de narcotráfico, delincuencia, todo es una cosa muy fea. Y entonces, este cementerio de Medellín está en medio de una población altamente delictiva. Y entonces un grupo de arquitectos, los directivos del cementerio y demás, deciden levantar ese cementerio que se está cayendo, está perdiéndose las esculturas y todo. Muchas de las personas que allí están enterradas para la comunidad de Colombia son importantes. Y entonces empiezan a restaurar el mármol y todo. Y de buenas a primeras se les ocurrió, en lugar de poner cercas y cerrar el cementerio para que no se robaran, decidieron meter a las personas ahí, o sea, la gente de la misma comunidad. Y entonces organizaron algo que le llamaron Noches de Luna Llena. Es el cementerio de San Pedro en Medellín. Y entonces, en estas noches de luna llena, organizaron los arquitectos y toda la gente, organizaron eventos. Y de los monumentos que ya estaban restaurados, invitaban a la gente de la colonia y los metían y les platicaban, miren, vengan, esta estatua es de fulano de tal. Es tanto como decir, esta tumba es de, no sé, ¿quién se me ocurre? Podría ser de Allende, ¿sí? O sea, estoy inventando algo. Esta tumba o es de Benito Juárez, por ejemplo, ese es más concreto, de Benito Juárez. Y aquí Benito Juárez está enterrado. Y miren, ¿se acuerdan de la historia de Benito Juárez? Y entonces empiezan ellos a narrar la historia del personaje que está ahí enterrado. Y después les dicen, bueno, ¿se acuerdan que les dijimos que este personaje era así, así, asado? Sí. Ah, pues miren, aquí en su tumba hay una flor que representa, aquí está el símbolo del águila de Juárez, y aquí está esto, y aquí está el otro, y les empezaron a explicar las tumbas. Entonces, esto se empezó a hacer una cosa muy interesante, porque además explotaban el miedo que hay de entrar en la noche a un cementerio. Y si a esto le suman la noche que tenía que ser en luna llena, cayera en el día de la semana que cayera, y de luna llena, pues es contar dos temores muy fuertes, ¿no? El cementerio y la luna llena. Y entonces empezó a tener un auge muy bonito, a tal nivel que empezaron a meter a la comunidad ya en otros eventos, ahí al cementerio, ya no solamente en la noche, sino empezaron a hacer, por ejemplo, talleres para niños, que son muy bonitos, los talleres para niños, que era, por ejemplo, iban a dibujar ellos, los chicos, a la tumba de un personaje importante, y entonces dibujaban la tumba de este personaje importante, y después de ahí empezaban a hacer otra serie de ejercicios basados en la historia del personaje y de la misma ciudad. Pero esto trascendió de niños a adultos. Y entonces llegó el momento en el cual las noches de luna llena se empezaron a popularizar entre toda la gente y transformó la colonia. Ya los que delinquían ya no delinquen. ¿Por qué? Porque aprendían a cuidar su patrimonio cultural. Esto llevó a que en Francia la UNESCO
los premiara al cementerio de San Pedro en Medellín y a sus directivos por introducir a la gente y hacerlos que participaran de su patrimonio y que restauraran, porque además se empezó a restaurar con el fin de que conocieran el patrimonio y tuvo una repercusión con la colonia. La colonia empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Empezaron a abrir el cementerio para hacer un bazar. Tienen nombres muy peculiares, ¿no? Tienen nombres como, por ejemplo, el taller de niños era la pelona dibujando conmigo, secretos del más allá, o sea, usaban este tipo o usan más bien, perdón, usan este tipo de comentarios, de nombres para hacer un evento determinado, y después empezaron a traer, por ejemplo, a la prostitución, le empezaron a mover y pasaron a la gente que se dedicaba a la prostitución, empezaron a enseñarles talleres, por ejemplo, de arreglo de florales. Y entonces la gente empezó a dejar la prostitución y empezó a transformar su oficio a hacer arreglos de flores, a cultivar flores, y llegaron a hacerse concursos o se han llegado a hacer concursos. En verano se abre para talleres de cursos de verano a los niños. Y también otra cosa que ha tenido muy bonito repercusión es que las noches de luna llena ahora se han convertido en escenario, así, escenario literalmente, para obras de teatro y conciertos. Entonces, las personas que están estudiando para teatro, para músicos o todo esto, van y presentan ahí su examen dentro del cementerio. Y entonces ahí es muy difícil, es un escenario muy difícil porque no hay, en el caso de los músicos, no hay la acústica adecuada y entonces tienen que ser verdaderos músicos para poder incluso escoger el escenario de fondo para que se oiga su música. Y los que están en teatro o en danza o cualquiera de estas bellas artes, tienen que hacer totalmente una adaptación de obra y utilizar el escenario porque además no pueden alterarlo. Entonces todo esto ha llevado a que el turismo entre, pero que entre desde un punto de vista cultural, no recreativo ni nada. Hay otros cementerios que han copiado esto. Y por ejemplo, en España está un cementerio muy bonito, que es el de Málaga, en el cual hay una crisis económica en España hace unos cuantos años, y entonces la Universidad de Málaga lleva a las personas al cementerio para enseñarles oficios. En Cuba los niños están en el cementerio desde, me parece, cuarto de primaria, se ganan el ir al cementerio a estudiar, son aula museo se les llama, eh, se llevan a los niños al cementerio, por ejemplo, a ver la tumba de Martí, y todas sus clases de historia y de arte y de cosas plásticas lo tienen allí en el cementerio. Y entonces el niño convive, juega ahí. Claro, todo esto es guiado con maestros, con conservadores, con todos que les enseñan a proteger, ¿no? Y entonces es muy bonito oír a los chicos de cuarto, quinto año de primaria platicar cuál es el contexto, tanto histórico como conocer materiales, cómo identificarse con su cultura, y eso es muy bonito, ¿no? Y entonces por eso sí estoy a favor del turismo, un turismo cultural. Correcto. Entonces, ¿qué tanto afectaría en este sentido la conservación de los cementerios al abrirlos tan al público, por así decirlo? Bueno, el problema es de la conservación de los cementerios, es que hay que entenderlo que es parte de nuestra cultura también, o sea, de la cultura humana. No me refiero a México solamente, sino de la cultura humana. Aquí en México tenemos el Cementerio del Saucito en San Luis Potosí, que abrió sus puertas con eventos culturales y todo. Y hay una historia en una tumba específica que tiene dos, ¿cómo se llaman? Carabinas de la revolución en el sepulcro. Y entonces
los de San Luis Potosí, de capital, tenían la leyenda. Está esta tumba y junto está otra, es de un ¿cómo se llama? General de la Revolución, y junto está la de su esposa. Y entonces cuenta la leyenda que el general, cuando muere, la esposa pues diario iba a verlo, a cuidarlo. Y cuando muere la esposa, la entierran junto porque dicen que era muy celosa ella. Entonces, por azares de la vida, empiezan a pedirle favores a este general. Y entonces, para que les hicieran el favor de que, no sé, que encuentre yo trabajo, iban y arrancaban un pedazo de esta carabina. La escultura es de una piedra muy suave, que es la cantera. Entonces agarraban y la rompían. Y entonces le decían, o me cumples o no te la devuelvo. Y entonces se llevaban la piedrita. Entonces ya si cumplían, regresaban y se la regresaban la piedrita de la carabina, y a la esposa, para que no se pusiera celosa, le llevaban flores. Entonces esto fue una práctica de muchos años. Cuando se abre el cementerio es muy importante porque todas sus esculturas, o en su gran mayoría, son de cantera tallada, y es una belleza. Y entonces la conservadora, la que abre las puertas a conocer esto, se da cuenta de eso porque empieza a investigar precisamente todas las leyendas y los rituales, y entonces salió el foco rojo de cuidado, se va a perder. Y entonces lo que hicieron entre ella y otras personas del Ministerio de Cultura de ahí de San Luis Potosí fue empezar a cambiar la historia, de que ya no era necesario que rompieran esto, sino que se le llevara otro símbolo. Empezaron a pedirle a la gente que les llevaran otra cosa, ¿no? Y en cuestión de poco tiempo, porque realmente fue poco tiempo, giraron, y no, lo único que se hizo fue decirles, es muy importante esta obra, no la destruya, ¿no? Vamos a seguir con el ritual, pero ¿qué podríamos poner en vez de? Y entonces me parece que pusieron un árbol, un arbolito, una cosa así, para que la gente siguiera arrancando un pedazo, y que si cumplía, se le devolviera en forma de ramos de flores, ¿no? Entonces no se cortó la tradición, sino más bien se enseñó que era un patrimonio y que se iba a desaparecer, y que son dos carabinas cruzadas, y entonces una de ellas ya casi estaba desaparecida por esta práctica. Entonces, lo único que hay que hacer con la gente es enseñarles qué está viendo. Y si nosotros les enseñamos qué está viendo, aprenden a apreciarlo, y ya, no hay problema. O sea, no hay problema. El patrimonio es para que se viva, no para ponerle una banda roja y decir, aquí no entras y no lo toques. No, al contrario, si uno conoce nuestro patrimonio, conocemos nuestra historia y lo respetamos. Si no lo conocemos, no significa nada, ¿no? Y esto es muy importante, hacer que la gente entre a el patrimonio, ¿no? Qué interesante todo lo que nos está haciendo favor de comentarnos. Eh, en relación a esto, entonces la conservación de un cementerio conlleva mucho trabajo. Muchísimo, muchísimo. El cementerio patrimonial básicamente está muy ligado al siglo XIX, principios del XX, en donde una escultura de mármol era traída desde los barcos en Europa. En las esculturas de mármol, aquí un detalle muy curioso, este, servían de lastre para los barcos. Entonces, eran muy económicas en ese sentido, y había talleres que se dedicaban a hacer esculturas así a granel, sobre todo de cosas que eran muy pedidas, ¿no? Por ejemplo, el ángel del silencio, que es un ángel que está haciendo así, ¿no? El ángel de silencio, algunas dolientes que están recargadas sobre la tumba así llorando, y el Sagrado Corazón, o sea, figuras religiosas, pues eran esculturas que hacían en los talleres normalmente
con pedacerías de mármol y todo eso, ¿no? Entonces uno las pedía por catálogo, las mandaba por correo, a una especie de Amazon, pero a la antigua. Uno las pedía vía correo y entonces pues ya uno lo pagaba y venían como lastre en el barco. Entonces todo lo que es América, estamos hablando desde Norteamérica hasta Sudamérica, todo está lleno de más o menos de las mismas esculturas. Hay algunas que varían porque también localmente se hacían, ¿no? Sobre todo en Perú, en Lima, había un presbítero que él enseñaba cantería y enseñaba escultura, y en el cementerio de presbítero maestro, así se llama, son esculturas únicas. ¿Por qué? Porque era una escuela de escultura, ¿no? Y entonces entonces ahí la gente de muchos recursos pedía que le hicieran, por ejemplo, la estatua de su mamá. Y entonces hay estatuas maravillosas con mantos, con vestidos de la época y todo talladas con mucha delicadeza, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los cementerios, quien tenía posibilidades, pero no tan altas, pues bueno, pedía un Sagrado Corazón, un ángel del silencio, incluso un ángel del Apocalipsis, que es el que tiene la trompeta, que lo tiene en la mano, que cuenta los misterios de los cementerios, que en el momento en que esos ángeles logren subir la trompeta y tocar, empieza el Apocalipsis, motivo por el cual mucha gente en muchas épocas les ha roto la trompeta, ¿no? La trompeta del Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas leyendas en torno a un cementerio, muchas creencias y todo, pero digamos, el lado patrimonial, escultórico, incluso pictográfico, o sea, pinturas, ahí están y son únicas, ¿no? ¿Todos los cementerios que usted menciona que son patrimonio son iguales del mundo? No. ¿O son únicos como todas las ciudades del mundo? Exactamente. De hecho, mi estudio específicamente radica en eso. Yo lo que hago es comparar que lo mismo que está en la ciudad se reproduce en el cementerio. Cada cementerio es único, único como las ciudades y como la cultura y las personas. Culturalmente, los seres humanos vamos a desarrollar nuestro cementerio eh, como pensamos en nuestra cultura familiar y nacional, ¿no? Ahora, aquí me hace recordar usted algo muy importante. El cementerio, cuando me han preguntado que por qué estudio cementerios y qué le veo a los cementerios, mi respuesta es, ¿qué le veo a los cementerios lo que ustedes no le ven? ¿Ok? ¿Qué es eso que le veo? Es que el cementerio es la máxima representación del ser humano hacia otro ser humano. ¿Ok? Es la máxima representación del amor de una persona a otra, ¿no? Es el conmemorar a esa persona con un sentimiento profundo de amor, de cariño. Entonces, cada cultura tenemos nuestra diferente manera de ver ese amor, ¿sí? Para algunas personas el amor es elevar a la divinidad, al Dios, a su ser querido a través de la cremación, del fuego. Otros seres humanos, otras culturas es a través del río, del mar, del agua. Y esto a los niños de ahora les puede ser muy familiar porque en muchos videojuegos y en las películas del Señor de los Anillos se ve esa práctica funeraria, que es poner al héroe que ha fallecido con sus armas en una barcaza y dejar que se vaya y se va quemando, y están permitiendo que el cuerpo se eleve a través de dos elementos naturales muy importantes, que es el agua, el viento y el fuego. Tres elementos, ¿no? Entonces, cada cultura tenemos nuestros rituales de despedida, ¿no? Nuestros rituales de duelo, porque el cementerio es parte de un ritual de despedirnos de la gente, al igual que es un lugar donde los recordamos, donde llegamos
a hablar con ellos, a darnos gusto, a brindarles nuestro respeto, a presentarles a nuestra pareja, a nuestros hijos, decirle, mira mamá, mira papá, mira abuelo, ¿sí? Me convertí en, soy licenciado, soy abogado, soy médico, ¿sí? Es un lugar de respeto, de cariño, de amor, básicamente, ¿no? Entonces, cada cultura va a ser su cementerio según su ideología y según su comunidad, porque es comunitario. Qué interesante. ¿Cuáles son los materiales que comúnmente se utilizan en la elaboración de tumbas? Bueno, eso depende, depende, al igual que si todos los cementerios son iguales, que depende de la sociedad, los materiales de un cementerio depende del lugar en donde esté, ¿no? Y de la comunidad a la cual está dirigida. Por ejemplo, en Michoacán hay un cementerio en el cual en Pátzcuaro, en toda esta zona de Pátzcuaro, hay un cementerio que me gustó mucho, es uno chiquitito, chiquitito, en el cual las tumbas están hechas de adobe y si uno sale y ve al pueblo, las casas son de adobe. Ajá. O sea, eso es una cosa muy bonita, ¿no? Que los mismos materiales que de construcción de la localidad se ven reflejados. Si uno entra a un cementerio de, no sé, estoy pensando de las zonas de España, las zonas mediterráneas, todo esto, van a estar hechos con un recubrimiento de cal blanca. ¿Sí? O sea, se tapa con cal blanca, que recuerda mucho a la propia ciudad. O sea, depende de mucho de cómo es. En Estocolmo, allá donde se dan los premios Nobel, hay un cementerio que está sumamente eh, premiado a nivel mundial por parte de la UNESCO, porque es un cementerio completamente ecológico. Los arquitectos que lo diseñaron, que fueron en el siglo XIX, les dieron un terreno muy grande en donde hay cantidad de árboles, ríos, todo es una cosa preciosa. Y entonces es un bosque. Y entonces les dijeron, a ver, hagan aquí un cementerio. Y dijeron, no, pero se va a tronar todo este bosque hermoso, ¿no? Entonces decidieron ellos, cosa que ahorita lo estamos descubriendo o recientemente, que era más hermoso conservar la naturaleza que alterarla imponiendo nuestra arquitectura. Y entonces lo que hicieron fue acomodar el cementerio al entorno de los árboles, de los ríos, de todo, respetando los rituales funerarios de cada cultura. En Estocolmo hay muchas religiones. Y entonces, bueno, ahí se concentran porque nada más es un solo cementerio para toda la población de Estocolmo. Y entonces respetan todo lo que es la ecología, todo lo que es la ecología y todo, y dejan que el bosque haga lo suyo, que reintegre al cuerpo a la misma naturaleza. Entonces, bueno, ahí el planteamiento era este. Claro, tiene sus problemas los 6 meses que ellos tienen de hielo, de invierno. Por ejemplo, una de las cosas que nos contaban era que no podían enterrar en esos 6 meses y tenían ellos que tener todas las medidas. Y les preguntaba yo, ¿por qué? Y dice, bueno, porque son cerca de 2 metros de hielo. Entonces no podemos excavar. Entonces tenemos que esperar a que venga el deshielo para comenzar a enterrar a los que fallecieron en la época de los 6 meses de invierno, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen una serie de rituales, de todo para cumplir con esto, sin alterar las creencias religiosas y particulares de cada individuo, ¿no? Pero sí se adaptan a la forma de pensar de los suecos y entonces empiezan a trabajarlo de ciertas maneras. En China tienen otros conceptos de integrar como por olas a las, a las tumbas, a los sepulcros, y hacen como unas montañitas en donde acogen, van acogiendo.
Y bueno, o sea, sí cada uno, dependiendo de la zona en la que se da, se va recreando eso. Algunas son montículos de piedra solamente. Nosotros en México ya tenemos la práctica de utilizar concreto para hacer capillas o para cubrir las tumbas, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? En los pueblos no, en los pueblos se mantiene mucho la tradición como este que les platicaba de Michoacán, en la cual era de adobe, ¿no? Y construido de adobe, perfectamente, ¿no? Entonces también depende de la región, depende de si es al norte de México, si es al sur de México, si es en el centro de México, costa, todo esto, ¿no? Depende. En Mérida es una cosa bellísima, el cementerio de Mérida, es así como la ciudad le dicen la ciudad blanca, su cementerio es blanco. Entonces, como que los mismos materiales que utiliza uno para la casa se los lleva ahí, ¿no? A los cementerios. Entonces, son de las experiencias individuales, ¿no? Pues por eso decía que es un reflejo pues de la vida, ¿no? A final de cuentas. De la ciudad de Es, los vivos. sí, así es, la ciudad de los vivos llevada a la ciudad de los muertos, ¿no? Sí. O sea, como quisiera uno eh, de estar en su último lugar de reposo. O la Y, promesa de la mamá, ¿no? Que en vida no le pude dar una casa y ya en su tumba le recreo la casa, ¿no? claro, como su última morada como ella la quería, ¿no? O sea, por Ajá. ejemplo, los cementerios de Sinaloa, ¿no? Estos que están muy enormes y muy con aire acondicionado y salas y cuánta cosa. Sí, sí, y son casitas, son casas impresionantes, sí. En este aspecto de los cementerios, entonces, por ejemplo, aquí en México, toda esta representación de las ofrendas que uno cuando va a visitar a algún familiar en el cementerio, lo que uno ve, la representación bueno, las tumbas, eh, eh, las flores, que sí son flores de papel, que sí son flores naturales. Ujú. ¿Tiene algún significado que sean flores vivas o flores de papel? No, Nada, ninguno. nada, simplemente la flor representa la luz, pero no es una práctica. Tenemos un mito en México que es que las ofrendas, en primero, bueno, hay que entender que es una ofrenda y que es un altar de muertos. Son dos cosas distintas. Y bueno, nosotros tenemos, sí, ofrenda, es una cosa única de México, pero el altar no. El altar se reproduce en todo, por lo menos en Sudamérica, yo lo he visto reproducido. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el Día de Muertos, de ir a la tumba, comer ahí, todo este ritual, ir con música y todo, no es exclusivo de México. La ofrenda es otra cosa muy distinta, que es la ofrenda a la tierra. Se le da las gracias a la tierra por el fruto que nos dio durante la cosecha. Entonces, esa es una ofrenda a la tierra. El altar sí es a nuestros muertos, pero la ofrenda es a la tierra. Entonces, Entonces, las veces que hemos dicho o que se ha dicho que se le ofrenda al muerto que nos visite los días de muertos, no tiene ese significado. no, 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 no. Aquí nos tendríamos que meter a un origen, al origen de qué es una ofrenda y qué es un altar de muerto, que son dos cosas distintas y que, bueno, se han conjuntado en el cementerio por distintas razones, pero digamos, no, la ofrenda es a la tierra y el altar es al muerto. Siempre, el altar va a Correcto, ser al muerto. correcto. Entonces, tenemos una mezcla curiosa, entonces, yo creo que en todo México, ¿no? Sobre lo que es, lo que lleva cada cosa, ¿verdad? Porque incluso para la construcción de un altar, pues tiene ciertas reglas y ciertos niveles y qué vas a poner en cada nivel y, bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Sí, es un poco complicado porque, digamos, dentro de la cuestión mixta de las dos culturas que se unen y que generan una tercer cultura,
que ese es el sincretismo cultural, hay elementos que se mantienen prehispánicos y hay elementos muy altos hispánicos, o sea, de España, ¿no? Se, se, se arman de una manera muy peculiar. Entonces tenemos que, por ejemplo, el altar de muerto y la ofrenda, pues además empieza a evolucionar, empieza a pasar el tiempo y se pierde la noción de dónde venía qué. Y entonces, por juegos de palabras y por percepciones culturales y todo, pues se va haciendo sinónimo uno del otro, pero no son sinónimos. Son dos cosas distintas. No sé si quieras que te explique de qué se trata uno y Sí, otro. sí, por favor. Bueno, en todo México, desde el norte hasta el sur, somos un país en el cual 6 meses al año tenemos mucha lluvia y 6 meses al año tenemos secas, en algunas regiones más que en otras, ¿no? Entonces, esos 6 meses de secas y 6 meses de lluvia nos lleva a que nosotros cultivemos ciertas cosas, ¿no? Entonces, durante la época de las lluvias, pues es el momento de sembrar de todo. Pero en el momento que ya no llueve, tenemos que recoger todo lo que nos dio la tierra y almacenarlo para esos 6 meses que la tierra no va a ser fértil y que nos va a permitir que la tierra se renueve. Ajá. Entonces, los antiguos prehispánicos, los antiguos pobladores de América, lo que hacían era eh, estos dos momentos de rituales, dos puntos, en donde darle las gracias a la tierra por lo que viene y gracias por lo que nos dio. Entonces son dos puntos, ¿no? Que uno es obviamente en primavera y el otro es ahorita en otoño. Entonces, el ritual basaba de lo siguiente. La milpa está compuesta por maíz, calabaza, chile y frijoles. Son 4 elementos, son los 4, la milpa son esos. Entonces, las personas sembraban esto. Se daba, recogían la siembra, la mantenían almacenada y se conjunta con otra creencia. Los antiguos aztecas creían en la trascendencia del cuerpo cuando uno moría, que iba al llamado Mictlán, al inframundo, que mal lo entendieron los españoles, pero bueno, el Mictlán era el lugar para los muertos. El Mictlán solamente se abre cuando hay 5 puntos cardinales, es decir, norte, sur, oriente, poniente, oeste, oeste, y el quinto punto cardinal es la unión entre la tierra y el cielo, ¿sí? Ese quinto punto cardinal se abre únicamente cuando entra precisamente el otoño y se abre la tierra y deja que el Mictlán esté libre. Para qué el Mictlán está libre? Bueno, es una cosa muy interesante. Los prehispánicos, el hombre azteca, pensaba de que habían 7 cielos por los cuales el alma tenía que transitar hasta llegar al Mictlán. En esos 7 cielos equivalen uno por año. Entonces, el alma tiene que pasar ciertas pruebas para poder llegar al siguiente. Y entonces es obligación de nosotros los vivos ayudar a esa alma a pasar los siete cielos. ¿Cómo la ayudamos? Con agua y con sal y con luz, que son los 3 elementos más importantes que allá no van a encontrar. Y el último es alimento. O sea, son 4 cosas. Entonces, el día de muertos, que es para nosotros, lo que se creía era que se abría ese quinto punto cardinal, dejando libre al Mictlán, y ese era el momento en el cual nosotros podíamos hacer, digamos, proveer a nuestros muertos de esos elementos que necesitan, ¿no? Agua, sal, luz y alimento. Y entonces, ¿cómo se representan estos elementos? Bueno, pues la comida, el alimento, sabemos, ponemos el alimento preferido de nuestros difuntos, agua,
fundamental. Sal, fundamental, porque la sal es algo indispensable para nosotros como humanos. Y luz. La luz como se representa a través de la flor de cempasúchil, que la flor de cempasúchil representa la luz, el sol, la flor de los miles de pétalos, así significa, ¿no? Entonces, lo que hacían era poner un altar al muerto. Y entonces se supone que el muerto sale de ese quinto punto cardinal, sale a proveerse y regresa. Cuando alguien fallece, durante 7 años se le debe de ofrendar, porque durante 7 años sale. Al 8º año ya no le debemos de ofrendar, porque si no lo sacamos, se supone que ya llegó al Mictlán, que es el lugar deseado. Entonces lo sacamos. Entonces, pobre de Frida Kahlo y de Diego Rivera, no los dejan, y de Pedro Infante, ¿no? No los dejan descansar. Lo Entonces, sacan cada año. sí, cada año lo sacan a los pobres, ¿no? Entonces es un problema. Bien, entonces durante 7 años se abre la tierra y nosotros tenemos que darle. Y entonces es ahí cuando nosotros hacemos un altar. En la antigüedad, el hombre prehispánico era enterrado en la cocina de las casas, no era una cocina como la de ahora, que tenemos que no es como la que ahora que tenemos en casa, sino era un espacio básicamente abierto. ¿Sí? La gente cocinaba fuera de sus casas, pero sí era una zona reservada. Se enterraba ahí o también en la milpa. La tumba era generada en la milpa. Entonces se ponía, ya fuera en las cocinas o en la tumba, se ponía una mesa o un petate con sal, el agua, la comida y normalmente eh, flores de cempasúchil o algunas candelarias que podrían ser, por ejemplo, de aceite y prendían la luz para darle luz al muerto, ¿no? Al alma del muerto. Entonces, la flor simboliza el sol, la luz, muchos pétalos, eso significa cempasúchil, flor de muchos pétalos, y se le ponía, y esta tradición se cambió con la llegada de los españoles a las velas. A las velas se ponía o las veladoras, ¿no? Entonces se supone que en ese momento se abre el Mictlán, el quinto punto cardenal, se abre y en eso salen las almas y como está en su tumba, recogen lo que necesitan, se llevan la sustancia de la sal, el agua, la comida y regresan a continuar su camino. Pero en ese momento en que se abre el quinto punto cardinal, también se abre la tierra. Y entonces es el momento de ofrendar a la tierra. La ofrenda a la tierra es darle las gracias, es regresarle a la tierra lo que nos dio. Entonces, en las milpas, pues evidentemente iba a haber calabaza, maíz, chile y frijol. Entonces se pone la ofrenda a la tierra para darle gracias del fruto que nos dio. Entonces, esa es la diferencia entre una ofrenda y un altar. Ahora, con la llegada de los españoles, ya se prohíbe que se entierren en las casas y entonces la gente sigue ofrendando en las huertas, en las milpas. Pero entonces, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver el muerto, que es su altar? Entonces, lo que hacían era poner en sus casas el altar, que es la práctica en muchos lugares todavía. Se pone el altar y se hace un camino de flores de cempasúchil de la tumba de la persona hasta el altar, como señalarle para dónde está su altar. Y se supone que en el momento en que el quinto punto cardinal se abre, en ese momento sale el alma y ya ve con las flores, que son luz, hacia dónde él tiene que dirigirse. Entonces va caminando, llega a su altar, recoge todo y lo lleva a. Pero también hay la tradición
que digo, no es cuestión de nosotros nada más, sino todo esto se representa en los pueblos sudamericanos, que entonces, ya que se abrió, ya que salió, vamos a llevar todo el altar, lo vamos a llevar al sepulcro para convivir con la persona que falleció. Entonces se abre, perdón, se abre y entonces comemos de lo que nos dejó el que salió del Mictlán, ¿no? Por eso se lleva a la tumba y es compartir un momento con nuestras personas, con nuestros seres queridos. Y la ofrenda a la tierra, pues si es un lugar que da plátanos, pues se pone el plátano. Si es un lugar de mucho, no sé, trigo, pues se pone el trigo. Evidentemente, bueno, esos son ya aportes hispánicos a la cultura prehispánica. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y también se ponía un idolito en aquella época, un ídolo, sobre un dios al cual fuera la familia devoto, ¿no? En Xochimilco, por ejemplo, está el Tezcatlipoca niño. Ellos ven hacia eso, entonces no es de sospecharse ni de dudoso procedencia el hecho de que hubiera alguna representación de Tezcatlipoca, ahí estuviera, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros en la actualidad, después que se juntan las dos culturas, la prehispánica y la hispánica, nosotros tengamos en el altar imagen de santos. Pongamos un santo, que se ponga el santo que era devoto o a quien se le encargó, todo, ¿no? Y bueno, ahorita pues hay muchas interpretaciones del altar a muerto, ¿no? Del altar para el muerto que le ponen cigarros, pues total, ya se murió, pues le gustaba fumar, pues ahí le ponemos sus cigarros, le ponemos la cerveza, le ponemos el molito, cualquier cosa, el pan de muerto que simboliza una tumba, con el cráneo y los huesitos, ajá, que bueno, evidentemente el pan es de trigo, viene de una tradición hispánica, perdón, no prehispánica. En España hay lo que les llaman los huesos de santo, que son figuritas de pan, que se supone que son los huesos de santo, que se comen en la fecha de Día de Muertos, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí tenemos la combinación entre dos culturas, ¿no? Y eso es básicamente lo que es el altar y la ofrenda al muerto, ¿no? ¿Tienes apagado el audio? Perdón. Le comentaba que qué interesante era todo esto que nos estás platicando. Quiere decir que la celebración del Día de Muertos, como pudiéramos pensar que es única en México, pues la realidad es que no. Se ha hecho durante pues mucho tiempo en muchísimas culturas, ¿verdad? Ujú. Yo pienso también, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, con la cosecha, con el Día de las Almas o el Día de los Inocentes, creo que se llaman en Europa, que El, simbolizan estos momentos, ¿no? el día de las almas, sí, es el Halloween. Es el día previo a los santos, al día de los muertos. Y ese tiene, o sea, más relación nórdica y bueno, pues todo son maneras de interpretar lo mismo, ¿no? En México, ¿qué cementerios valdría la pena visitar por lo bonito que sean o por lo que representan? Mm, Me gusta mucho el cementerio de San Luis Potosí, el del Saucito, es muy bonito. En la Ciudad de México tenemos el Panteón Francés, tenemos el Panteón Español. Bueno, está la Rotonda de los Hombres Ilustres, aquí en el el Panteón de Dolores se llama. Eh, a mí unos que me impactan mucho, me gustan mucho, pero son difíciles de entrar por la comunidad, son los judíos.
Los cementerios judíos son bellísimos, bellísimos. Eh, Hay en Sonora, el cementerio de Sonora es muy bonito. El cementerio general de Michoacán también es muy bonito. Básicamente todos los cementerios que son de ciudades fuertes donde había personas de alto nivel adquisitivo, se suele encontrar cosas muy bellas. Tenemos también en Pachuca, en Real del Monte, el cementerio inglés, que está dedicado precisamente a todos los personajes ingleses que vienen a México para la minería. Entonces no podían ser enterrados en tierra católica. Entonces se hace una concesión, el gobierno hace una concesión y les da un tramo de tierra para enterrar. Yo creo que todos los cementerios, incluso los que están perdidos entre las carreteras, yo me he bajado y me han gustado mucho. Me han gustado mucho, son muy bonitos, pero hay que ir siempre con mucho respeto, primero que nada, porque, bueno, son ancestros, son personas, y si no son nuestros ancestros, sí son de otras personas y hay que ir con mucho respeto. Y sobre todo, no tomarlo a juego, no tomarlo a juego, a broma ay, mira, este se llama como tú y jajají, jajaja, sino más bien ver este enfoque, que el cementerio es una representación de amor de una persona a otra y como tal hay que respetarla, ¿no? Eh, Recuerdo ahorita un cementerio en el Cementerio General de Celaya, en Guanajuato. Hay una cosa hermosísima, dura, pero hermosa. Hay una sepultura de un hombre que trabajaba en fuerza eléctrica, ¿no? O sea, en la compañía de luz. Y entonces fallece por una descarga y sus compañeros le hacen su tumba y le ponen en un nicho transparente su casco. Entonces pues es muy conmovedor, ¿no? O las tumbas de los niños. Yo creo que es lo más fuerte que yo vivo en un cementerio, que les ponen globos, juguetes, les festejan el día de su nacimiento, llevan a los hermanitos a jugar con ellos. Todo esto para mí es una cosa fuerte, ¿no? O sea, el de un niño, porque no esperamos la muerte de un niño, de un mayor, de un adulto, pues se entiende, pero no de un niño. Entonces, cuando la familia pierde a un hijo, a un niño sobre todo, y genera todas estas juguetes, globos, todo eso, es digno de ver, es digno de respeto, o sea, ante todo el respeto ante estas personas, y es digno de conmoverse, ¿no? De conmover. Y entonces, cada expresión de cada lugar es única, es única. Solamente hay que aprender a observarlo y aprender a entenderlo, ¿no? Ese cariño, esa parte humana que luego nos olvidamos que existe, ¿no? Y es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. Claro que sí. ¿Cuál es el cementerio más antiguo de México? El cementerio más antiguo de México. ¡Ah! Hay una controversia ahí. Cementerio como edificio independiente, como formación independiente o como zona de entierro. Pues yo creo que como edificio independiente. Ok, hay dos. Hay dos cementerios, uno en Veracruz, por Jalapa, que se cree, pero al mismo tiempo surge otro, o sea, son muy paralelos, o sea, minutos más, minuto menos, que es en la capital, que es el cementerio de Dolores. Son dos. Estos dos surgen a raíz precisamente del decreto de sacar el cementerio de la ciudad y coincide con las leyes de reforma en la cual ya no pueden estar ligadas al templo católico, ¿no? Entonces, hay en 1800, si mal no recuerdo, hay una controversia si es 76 o 78, 1876, 1878, por ahí, surge el cementerio, el Panteón Civil de Dolores,
Y el de Jalapa, de Veracruz, eh, también por ahí, pues el 72, 75, es una cosa de nada. Se están quitando la autoría de quién fue el primer cementerio civil. Se les conoce como cementerios civiles en México, ¿no? Ellos dos. Ok. Uno pensaría que serían en Ciudad de México, sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, ahí entra Veracruz al ¿Sí? quite. No es tan loco, Eh, no es tan no, loco, porque es justamente donde llegan los barcos, es el comercio. oh, cierto. Es donde llegan los barcos. Entonces, era de esperarse que, acuérdense que Veracruz es un puerto de contacto con Europa, ¿no? Entonces, ahí, pues es un puerto muy importante. Todo lo que es la zona de Veracruz es muy importante. Lo curioso más bien sería este pleito, ¿no? De quién es primero, quién es primero. Y bueno, archivos históricos no he tenido la oportunidad. Sé que hay una investigadora en Jalapa que tiene registro de, pero hay así como controversias con el Panteón de Dolores, porque como la Ciudad de México como eh, central de gobierno y todo, pues tenía todo que ser primero en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues no es de extrañarse para nosotros ese fenómeno, pero Jalapa o Veracruz sí es un puerto muy importante, muy, muy importante. Para poder valorar una tumba, un sepulcro antiguo, desde los ojos entrenados y de los no tan entrenados también, ¿qué es lo que yo me tengo que fijar? ¿Qué valor estético le tengo que dar a esa tumba para poder apreciarla? Híjole, acabas de hacer una pregunta muy, muy, muy difícil. El valor estético, bueno, tendríamos que meternos en cuestiones de estética y todo eso, que es muy subjetivo en algunos momentos, pero yo creo que aquí tenemos que hacer algo muy importante, es dejar que nuestro instinto hable. El ser humano percibimos la belleza o percibimos la fascinación por algo, ¿no? Una tumba puede ser completamente austera y, y a nosotros cautivarnos por algo, ¿sí? Entonces aquí es más bien dejar que el sentimiento te hable. Hay cosas que son, digamos, la estética de la cultura clásica, ¿no? Que las esculturas neoclásicas de la perfección que los romanos y los griegos generaban y todo, pero yo creo que también hay otras cosas hermosas que no son tan escolarizadas, tan académicas, tan esto, que nos puede decir de muchas cosas. Por ejemplo, en este cementerio que te comentaba de Michoacán, un día vi que había un carro como de unos 70 centímetros, de estos camiones de redilas, ¿sí? Con llantitas, todo como si fuera un juguete de niño, ¿no? Y se me hizo bellísimo el hecho de que estuviera en una tumba. Ya no había lápida para uno saber, nada más tenía el nombre de la persona. No sé si era un trabajador que murió en un accidente de auto al trabajar o era el carrito de un niño. No podríamos decirlo porque no había nada, nada más estaba el carrito, ¿no? Eh, También me ha tocado ver sepulcros en los cuales pues el abandono del sepulcro es a tal nivel que salió un cactus encima, ¿cómo se llama? De estas que son aloe, ¿cómo se llama? Lo que es el aloe, la planta el cactus del Sí, aloe, ¿no? el Ajá. Y era sábila. sábila, exactamente. Era una planta enorme que se veía que llevaba siglos ahí. Bueno, no siglos, por lo menos sí unos 20, 30 años, ¿no? Y la imagen, la composición del sepulcro con eso, bellísimo, se ve, o sea, impacta. También se puede ver cómo la naturaleza, los árboles de los cementerios van creciendo libremente
y van haciendo naturalmente estas cúpulas de acoger al cementerio, al sepulcro. Me ha tocado ver sepulcros que están debajo de lirios terrestres, y que nada más alcanza a salir los brazos y la cabeza de la cruz apenas, y todo está cubierto de lirios. Es una cosa muy bella. Entonces, digamos que es también dejarse fascinar por esos elementos, esos pequeños detalles, como puede ser una flor que cayó del árbol encima de un sepulcro, y ver lo bonito, la composición. Es como ver la naturaleza, ¿no? O sea, es ver la naturaleza. ¿Qué debemos de observar en la naturaleza? Híjole, quién sabe. Me puede llamar la atención un gusano, una piedra, una hormiga, no sé. Es el momento en el que uno va, y el momento en el cual uno intuye, percibe e incorpora, ¿no?, a las personas, o al espacio, o al momento. Es el momento, ¿no? O sea, lo que sí es que hay que aprender a observar. Eso sí, siempre hay que aprender a observar. Ya por último, doctora, ¿qué nos podría compartir como tip o recomendaciones pues a nuestros lectores, ¿verdad? Los niños que están ahorita aprendiendo un poco más sobre el tema de los sepulcros y de los panteones, o sea, eh, para su propio crecimiento o lo que ellos quisieran ser de grandes. ¿Qué recomendación les da? Bueno, pues que los niños que quieran aprender, que les guste, que quieran conocer esto, yo lo que les diría es: dibujen lo que les llamó la atención, dibujen lo que les llamó la atención, y y píntenlo, lo que ustedes vean. Ajá, porque el niño em, tiene la gran ventaja que puede dibujar lo que sea, como sea, y no hay restricción alguna. Dibujen. Si les llama la atención un angelito de una sepultura, dibújenlo, dibújenlo. O sea, y el dibujarlo, este, además de que es una cosa para la memoria, tal vez puedan llegar a casa y a través de internet buscar los angelitos de las tumbas, ¿no? Y entonces ver más o menos con el dibujo que ellos hicieron, qué encuentran. No tomen fotografías, dibujen, dibujen. La fotografía de los celulares se va tan rápido a la basura como la tomamos, ¿no? En cambio, el dibujo no. El dibujo nos hace conectarnos con lo que estamos dibujando, ¿no? Quizás sea porque mi formación originaria es de arquitecta. Siempre tiendo a querer dibujar las cosas, pero el querer dibujar las cosas es un rasgo muy de nosotros como niños. Todo lo dibujábamos. A veces no sabíamos cómo era la palabra que describía algo, y le decíamos a nuestras mamás, ¿no? Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué? No te entiendo. Ah, pues sí, es una cosita así, así, asada. Y entonces agarrábamos un lápiz, una crayola, lo que fuera, así. Ah, hijo, eso es un gancho, ¿no? ¿En dónde lo viste? Ah, pues lo vi aquí, ¿no? Y entonces el lenguaje del dibujo es muy importante para nosotros como seres humanos. De hecho, somos los únicos animales que lo hacemos. No, los animales no dibujan. Somos nosotros los que dibujamos. El proceso del dibujo, el pensar una idea y el hacerlo, lo tenemos desde muy chiquitos, lo aprendemos a hacer, aunque digan que no saben dibujar. No, todos sabemos dibujar, ¿no? Entonces, dibújenlo, conozcan eso, y no solamente en un sepulcro, sino también en cualquier lugar donde vayan, que les llame la atención algo, dibújenlo, dibújenlo. Eso es conocerlo, y eso es, ¿cómo se llama? Conocerlo y vivirlo, ¿no? Y desgraciadamente muchas de las personas que están enterradas en los cementerios no las conocemos. Son familiares de alguien, y son pocas las personas eminentes, como puede ser Benito Juárez, que tiene una tumba fenomenal en San Fernando.
En el Panteón de San Fernando es una cosa monumental que ahí sí podríamos saber quién es el personaje, pero a veces las lápidas nos cuentan quiénes son, nos cuentan, sobre todo en el siglo XIX tenían mucho por poner versos de quién era esa persona. Léanlos, o sea, léanlos. Incluso ahorita yo me he encontrado bromas en las tumbas que está una botella de cerveza y dice, hasta la próxima, compadre, ¿no? Hasta la próxima, compadre, ¿no? Entonces, que son maneras de expresiones de las personas, ¿no? Bueno, pues ya ahí sabemos que el compadre y él se la pasaban los fines de semana con una cerveza o que jugaban al béisbol o fútbol o cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que aprender a verlas. Hay unas muy sencillas, hay otras más significativas. Lo religioso nos habla mucho de las personas. Entonces, pues hay que aprender a verlo solamente, ¿no? Y dejarse fascinar por lo que otro humano está hablando, ¿no? Hacia otro humano. Es un diálogo muy personal, ¿no? Entonces, eso sería más o menos lo que yo les diría. Pues muchas gracias, doctora, por habernos brindado esta entrevista y este tema tan a veces miedoso, ¿verdad? La gente no quiere hablar, pero al final de cuentas, pues la muerte es parte de la vida. Pues sí, Y un cementerio es un lugar donde muy probablemente todos estemos en algún momento y bueno, ¿por qué no verlo como otra ciudad que sí, hay que conocer? es otra Le ciudad. agradezco mucho su tiempo y pues estamos pendientes para otra entrevista de estos temas. Muchas gracias. De que para servirles.